Bueno, muy buenas tardes, compatriotas, compañeros, compañeras, camaradas, todos y todas. Una alegría poder de la seguridad social, porque nuestro padre libertador hablaba de la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de felicidad, la mayor suma de seguridad. Y ponía en el centro de la acción política el derecho, los derechos de los seres humanos. El compromiso que se desprende del ejercicio de gobierno de garantizar la felicidad del pueblo. Esto ya es una idea visionaria. Pero además nuestro padre libertador, el pensamiento de Bolívar, la columna vertebral, tiene como premisa la igualdad. La igualdad. Y en este discurso de Angostura cobra preponderancia. El derecho de todas y de todas. Y que es determinante en el rumbo del proceso de independencia, la abolición de la esclavitud y el derecho a la ciudadanía, el derecho a tener república y a ser republicanos. Así que la seguridad social para nosotros es un fundamento histórico en el proyecto bolivariano y es un objetivo que determina el triunfo, la victoria del proceso, si logramos la felicidad del pueblo. Y tal vez por eso la guerra económica, el ataque imperialista se ha centrado en tratar de impedir la vida de nuestro pueblo, el desarrollo de la cotidianidad. Logramos nosotras y nosotros en el proceso revolucionario conquistas históricas, como la de derrotar el analfabetismo. Logramos el acceso a la salud para poblaciones a las cuales se le tenía restringida la posibilidad de acceder al servicio médico asistenciario. Con nuestro barrio adentro logramos que las comunidades más remotas, en lo más profundo de una montaña, en lo más alto de nuestros cerros, en los campos, en la selva, allí estuviese un médico de barrio adentro. Entendiendo que el fundamento de la revolución es justamente la felicidad del pueblo. Gran parte de la guerra contra nuestro país ha sido imposibilitarnos la vida. Nosotros tenemos la tarea no solo de mantener, sino de consolidar y avanzar en las conquistas, en los logros, en esas deudas históricas que fueron saldadas. Yo tenía aquí 3 pensamientos que me parecen importantes. La verdadera utilidad de la creación de una república es hacer que los habitantes se interesen en la prosperidad de su suelo. Ojalá cada parroquia se erigiera en toparquía. Eso es Simón Rodríguez, en la carta dirigida a Anselmo Pineda, 1847. A mí me sugirieron un título para esta conversa con ustedes: la organización popular, comunal, territorial y política para el desarrollo de la seguridad social. Y me ponían así entre signos de interrogación: Red Nacional de los Comités Comunitarios de Seguridad Social. Pareciera llevarnos a ese pensamiento de nuestro maestro, una de las 3 raíces de la revolución bolivariana, Simón Rodríguez, el de la toparquía. El que logremos en el territorio construir el espacio pleno de vida.
que además es pensamiento de Hugo Chávez. Es la comuna, el lugar donde debemos hacer que nazca, parir el socialismo, decía nuestro comandante. El Libertador en ese discurso de Angostura nos decía: nuestras manos ya están libres y todavía nuestros corazones padecen de la dolencia de la servidumbre. El hombre, la humanidad, hombres y mujeres, al perder la libertad, decía Homero, esta es una cita de Bolívar sobre Homero, pierde la mitad de su espíritu. Por lo cual el Libertador nos decía que las cadenas más grandes que todavía nos quedaban por romper justamente eran las cadenas heredadas de la servidumbre, del colonialismo, y que aún están presentes, sobre todo en el terreno económico. En nuestro país aún tenemos que dar una batalla contra los monopolios. Tenemos que dar una batalla por la soberanía económica. Nosotros logramos, en nuestra gesta de independencia, logramos tener república. Logramos hacernos en un momento del poder político. Logramos construir el sueño con la idea de la gran Colombia, de la patria grande latinoamericana, pero inmediatamente vino la traición y la muerte de nuestro padre libertador, y luego, a pesar de que teníamos república, seguimos con esas cadenas del colonialismo. Y una de las más grandes cadenas que no pudimos romper ni en aquel momento ni a 200 años es la económica. Y es difícil pensar en la seguridad social si tenemos aún dependencia económica, si aún los monopolios son justamente instrumentos de vasallaje y de dominación sobre nuestra república. El comandante supremo: tenemos que terminar de borrar las fórmulas extrañas a nosotros mismos y buscar los códigos de nuestro pensamiento más antiguo. Y aquí, compatriotas, iniciaba yo la intervención diciendo que uno de los ataques más feroces de esta guerra es justamente a la cotidianidad de nuestro pueblo. El bloqueo para impedir acceso a los alimentos, acceso a los medicamentos, el bloqueo, el asedio, el robo, como el saqueo del que somos objeto con el robo de Citgo, o el de nuestras reservas de oro en Inglaterra, o las cuentas en las que estábamos en medio de transacciones por medicamentos y alimentos, y cómo los avances gigantescos que hemos tenido en seguridad social, en protección social, se han visto afectados por toda esta estrategia de guerra que buscó justamente afincarse donde tenemos más debilidad, y es que no hemos logrado la liberación económica de nuestro pueblo, de nuestra patria. Es que todavía las cadenas de los monopolios están impuestas. Y aunque tengamos, como decía, el programa de Naciones Unidas de alimentación, uno de esos programas lleva el nombre de Hugo Chávez, porque Venezuela logró las metas del milenio más pronto que la mayoría de los países, y logramos en breve tiempo sacar a nuestro pueblo de las cadenas de opresión, de desigualdad, de exclusión. Bienvenido, viceministro, bienvenida, compañera. Pero justamente la idea de atacar a la revolución bolivariana es atacar para intentar, a través de
la guerra económica, golpear esos logros, esas conquistas y esas reivindicaciones históricas que pueden ser un ejemplo para la humanidad. Nuestra ley del trabajo es de las más avanzadas del planeta. Y es una ley que reivindica luchas de todo el movimiento de trabajadores a nivel mundial. Esta guerra está dirigida a que perdamos la fe en esa conquista, a que dudemos de la certeza de este camino y a que empecemos a pensar que no podemos, que no sabemos. Es una guerra que pretende justamente que nuestro pueblo se sienta impotente. Por lo cual aquí hay que ir a las raíces históricas y profundas de la causa bolivariana y revolucionaria, de la mayor suma de estabilidad política, de seguridad social, la mayor suma de felicidad para un pueblo. Esa proclama de nuestro Padre Libertador, hecha aún antes de que existiera una propuesta de defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, antes de que existiera la OIT, antes de la primera de esas batallas que se convirtieron en emblemáticas, como la del 1 de mayo de 1886. Así que Venezuela es precursora de la seguridad social, es precursora del compromiso del gobierno por defender los derechos del pueblo, de la universalidad de ese derecho. Y la defensa de esta revolución tiene que ver con toda lo que significa esa herencia histórica de lucha y de conciencia. Pero yo les decía, ¿por qué nos han podido afectar con el cerco, con el bloqueo, con las ilegales sanciones, con el ataque permanente, con el sabotaje? Han podido afectar parte de lo que es la seguridad, parte de lo que es la estabilidad. Nuestro presidente Nicolás ha hecho milagros. Nosotros tenemos el privilegio de que en Venezuela gobierne un obrero y no un empresario como Donald Trump, o como Macri, o como Piñera, o como casi todos. En Venezuela gobierna un obrero. Por lo cual gran parte del ataque tiene también que ver con la idea de no permitir que ese ejemplo de lo que significa la clase obrera al mando pueda permear el mundo. Y les decía que con el tema económico, a pesar de la protección social, el presidente no ha parado en la construcción de viviendas. Derecho. El presidente ha aumentado el otorgamiento de las pensiones. El presidente ha garantizado la educación gratuita para todo nuestro pueblo. Y el presidente está batallando por el acceso a la salud. En medio del bloqueo, de las sanciones, del saqueo, de los ataques, del sabotaje, de los intentos de magnicidio, de los intentos de golpe de Estado, de las guarimbas terroristas, del golpe eléctrico, ha sido vertical como dirigente obrero en la defensa de la seguridad. Pero sabemos todas y todos que efectivamente la guerra ha impactado y ha dejado heridas. Muchas de estas heridas dirigidas a quebrarnos la esperanza, a quitarnos la fe, a desviarnos del camino.
Imagínense ustedes con todas las conquistas que como trabajadores y trabajadoras tenemos, que hayan compatriotas pensando que en Perú o que en Colombia pueden conseguir mejores condiciones para la vida. Colombia tiene el récord de asesinato de sindicalistas, de dirigentes campesinos, de dirigentes feministas, de defensores de derechos humanos, de líderes indígenas. Y hay un sistema de explotación bárbaro. Pero igual podemos decir de Perú y lamentablemente de buena parte de nuestros países hermanos. Así que el golpe económico que se fundamenta justamente en que no hemos roto las cadenas que se impusieron desde el colonialismo y que hicieron a toda nuestra América países con economías dependientes. No logramos consolidar nuestra plena libertad, emancipación económica, soberanía económica. Logramos tener repúblicas, pero las traiciones de las oligarquías impidieron el verdadero desarrollo del sueño bolivariano que garantizaría la mayor suma de felicidad social, la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad. No se lograron consolidar y nuevamente las oligarquías condenaron a nuestras repúblicas a la esclavitud y a la dependencia. Hace un ratito estaba reunida con los compañeros de la Plataforma Popular. Estamos impulsando la ofensiva comunal 2019, orden de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y allí en ese debate hablábamos justamente de la necesidad de que la ofensiva comunal tenga como centro la batalla productiva, la batalla de todo el pueblo, para la liberación de nuestra economía, para construir un modelo económico soberano que garantice la vida plena de nuestro pueblo, que permita el sueño de la toparquía de Simón Rodríguez. Y ahí conversamos que justamente luego de la traición y de la muerte de Bolívar, José Antonio Páez, guerrero de los Bravos de Apure, restableció de nuevo a los españoles en buena parte de nuestras tierras. Los fue a buscar a España. No habíamos roto las cadenas también que se tejen en la conciencia. Y pensó que esos hombres y esas mujeres mestizas, indígenas, afrodescendientes, blancos y blancas de orilla, no podían hacer productiva la tierra que habían liberado con su sangre. Que no solamente habían liberado nuestra tierra, que habían liberado 5 naciones, avanzaban a la liberación de todo el sur y los detuvo la traición. Pero ese pueblo que podía convertirse en ejército, que podía derrotar al Imperio Español, en aquel momento uno de los más grandes del mundo, no era capaz de producir sus alimentos, de hacer productiva su tierra y de garantizar su soberanía. La traición fue más allá. Hay una anécdota que siempre citamos porque es muy ilustrativa. Estaba José Antonio Páez al frente del gobierno y en la Plaza Central, todavía no se llamaba Plaza Bolívar, un oficial del Ejército Libertador, coronel, seguramente batalló en Carabobo o en Ayacucho o en Pichincha, transitaba por la plaza y un español dijo: ese negro es mío. Y se armó un escándalo porque era un oficial del Ejército Libertador. Y llaman a Páez. Y cuando Páez se acerca, Páez
no apresó al español por semejante afrenta, no condenó la barbarie de creer que podía pisotearse la dignidad de un soldado, de un libertador. No le compró el negro. Eso fue lo que hizo Páez. Por lo cual se restableció, a pesar del sueño bolivariano, del proyecto de emancipación, de la grandeza de ese proyecto, nuestra gran Colombia, justamente impulsando el padre libertador, el Congreso Anfictiónico de Panamá, en un momento de triunfos, pero ya ahí estaban las traiciones de las cadenas que todavía, aunque nos las habíamos quitado de las manos, las teníamos en la cabeza y algunos hasta en el corazón. En ese momento, las repúblicas, esa nación de repúblicas, era más grande territorialmente y poblacionalmente que la que estaba emergiendo en el norte del continente, y que ya nuestro padre libertador decía: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. No nos ocuparon como ellos querían. Los padres fundadores de Estados Unidos decían que las repúblicas nacientes del sur caerían una por una como fruta madura, o que estaban destinados a tragárselas. No podían, porque la obra organizativa, política, moral de Bolívar fue gigantesca y nos acompañó y nos acompaña hasta nuestros días. Pero la dependencia económica y la dependencia, ¿por qué se mantuvo si habíamos expulsado al imperio español? La dependencia, ¿por qué se restableció si esa república que surgía ya con visión imperialista en el norte no era más grande que nosotros, ni con una historia más épica que la nuestra? La cadena no se rompió porque el gobierno lo tomaron las oligarquías y los traidores, y nuestro pueblo nunca fue soberano. Y para que una economía garantice seguridad, estabilidad, vida y felicidad para un pueblo, tiene que esa economía estar en manos del pueblo. Y hoy aún no lo hemos logrado, compatriotas. Aún los monopolios terminan chantajeando nuestra república. Aún la clase trabajadora no ha logrado consolidar su fuerza para tomar el poder económico. Aún no hay suficiente unidad. Aún no hemos desarrollado el socialismo en el territorio. Por lo cual, conquistas heroicas, extraordinarias, gigantescas, defendidas por nuestro comandante, defendidas por nuestro presidente Nicolás, están siendo atacadas brutalmente porque no tenemos una economía verdaderamente soberana. Y no será soberana si el pueblo no es protagonista de ese modelo. Y por eso esta propuesta de los compañeros, una red nacional de comités comunitarios de seguridad social, está asociada a la idea de el desarrollo del socialismo en el territorio, de la comuna, como un espacio de organización política, un espacio de organización social, un espacio de organización económica, productiva, que garantice la felicidad del pueblo. Pero articulada, porque una comuna aislada puede ser hasta contrarrevolucionaria, decía el comandante Chávez. Es una nación, es una patria, donde el pueblo asume el poder y asume el protagonismo controlando los medios de producción.
Y ahí la unidad popular es fundamental, es determinante. Y en un momento como este de agresión imperialista, podemos decir que es indispensable nuestra emancipación económica, la unidad de todo el pueblo para producir el suelo, como decía nuestro maestro Simón Rodríguez. La verdadera utilidad de la creación de una república es hacer que los habitantes se interesen en la prosperidad del suelo. Ojalá cada parroquia se erigiera en toparquía. Él imaginaba una república, pero no una república aérea, una república enraizada en el territorio, una república con tejido real, una república orgánica, una república viva, una república productiva. Nosotros, compatriotas, compañeros y compañeras, tenemos el deber de entender que la seguridad social, que la felicidad, que la estabilidad pasa por transformar el modelo económico y pasa por el protagonismo del pueblo y pasa por que los trabajadores y las trabajadoras controlen los medios, ocupen la tierra, tomen las decisiones, planifiquen el destino de la República. Si no, nuevamente, aunque logramos la independencia hace 200 años, continuaron las cadenas. Y fíjense ustedes, con la obra épica, heroica que hemos hecho en estos años de revolución, en medio de las más grandes dificultades, estamos aquí batallando, pero todavía monopolios como la Polar terminan controlando la economía o distorsionando la economía o golpeando la estabilidad, la seguridad, la vida de nuestro pueblo. Entonces, es fundamental en este debate vernos, reencontrarnos con el sujeto de la revolución, que no puede estar aislado. El movimiento de trabajadores con los movimientos comuneros, con los movimientos campesinos, porque somos una sola fuerza que es capaz de activar la vida productiva de nuestro país de manera soberana, independiente, para la felicidad. Y eso pasa entonces por pensar en un nuevo circuito económico que no esté controlado por la visión capitalista. Un nuevo circuito económico porque además, en medio de la guerra contra nuestra patria, gran parte de la estrategia de la derecha, de la oligarquía en nuestro país, ha sido desmontar el sistema para golpear la vida de nuestro pueblo. El propio sistema capitalista. Desmontar su funcionamiento regular para construir la lógica del sálvese quien pueda, del bachaqueo, del contrabando de extracción, del golpe a nuestra moneda, del golpe al salario. Así que este momento de tanta dificultad es el mejor momento para construir el nuevo modelo, porque el otro no es ni viable, ni factible, ni nos trae seguridad, ni vida, ni plenitud, ni nada. Es destructivo. Y eso implica, entonces, que en ese nuevo modelo productivo y económico
la seguridad social la abordemos de manera distinta, la defendamos de manera distinta, la organicemos de manera distinta. No es solamente el esfuerzo gigantesco del Estado, de la nación, por garantizar protección social, seguridad al pueblo, sino que necesitamos el protagonismo en el territorio para defender en medio de guerras, de acoso, de sabotaje, cada uno de los derechos que hemos conquistado. Y eso pasa por asumir responsabilidad en la defensa de la seguridad social. Responsabilidad que no es simplemente una exigencia, una demanda, una reivindicación, sino que es una construcción en cada espacio de vida del pueblo. Es una tarea extraordinaria. No creo que haya receta. Nosotros, estuve trabajando aquí, yo les voy a pedir disculpas porque tengo como que varios materiales no organizados porque tenía muchas ponencias, actividades y creo que me traje el que no era, pero este lo tengo aquí medio organizado. Hay un trabajo que hacía un compañero justamente de lo que fue esa batalla por las 8 horas, esa lucha de los trabajadores de Chicago, que al final a todos, como que en la conciencia, o mejor dicho, en la matriz, en la opinión pública, pareciera que la lucha fue efectivamente por eso, por las 8 horas de trabajo. Un poquito del pensamiento del compañero Albert Parsons, uno de los que fue ejecutado justamente el 1 de mayo de 1886. Decía, él hablaba de la abolición del salario y la sustitución del actual sistema industrial autoritario por un sistema de libre cooperación universal, el único que puede resolver el conflicto que se prepara. La sociedad actual solo vive por medio de la represión. Y nosotros hemos aconsejado una revolución social de los trabajadores contra este sistema de fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas, está bien, mátenme. Y fíjense ustedes, compatriotas, compañeros, compañeras, camaradas, este modelo capitalista que aquí se ha desmontado para quebrantar la vida del pueblo, ha generado una lógica de guerra y de barbarie, de asfixia al pueblo con la especulación terrorista. Ese modelo no solo nos lo están aplicando porque quieren acabar con la revolución, porque quieren saquear el petróleo, el oro, los diamantes, la biodiversidad, el agua, porque quieren quitar el ejemplo que significa Venezuela, el mensaje de la democracia participativa y protagónica y del poder popular y de la comuna y el Estado comunal. Ese modelo de caotizar, de romper el tejido social y hasta el tejido familiar para acabar con una nación, no solo nos los están aplicando a nosotros. Se utilizan otras fórmulas, como la guerra en Siria,
como la agresión bárbara a Libia. Pero nosotros podemos ver eso cómo lo están aplicando en Argentina. Aquí está el dólar today como mecanismo para golpear la moneda, pero allá está el dólar blue y allá está mandando Macri, pero igual están reventando la economía argentina. Igual están exacerbando el modelo de explotación. Igual están golpeando brutalmente la seguridad social. Pero además es el modelo neoliberal bárbaro del que nos alertaba Rosa Luxemburgo. O construimos el socialismo o nos lleva a la barbarie. Y es el modelo que Albert Parsons ya alertaba y por el cual se levantó, pero solo nos dijeron que fue por las 8 horas, porque al final los patronos llegaron a consenso para detener las luchas de los trabajadores. Y buena parte de las conquistas de la seguridad social fueron mecanismos también de control de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero también fueron mecanismos de defensa de los capitales para no gastar nada en los trabajadores y que lo asumieran los estados. Fue una forma también de blindaje de los capitalistas para mantener un sistema industrial, autoritario, basado en la represión. Cuando los compatriotas que me ponían este título acá, que una red nacional de comités comunitarios de seguridad social, que tiene que ver justamente con la organización del pueblo en la comuna, entonces uno puede sentir que hay una resonancia con esos héroes de Chicago que planteaban justamente un sistema de libre cooperación que pueda resolver los conflictos, un sistema de solidaridad, de corresponsabilidad, donde el pueblo asuma el protagonismo. Yo creo que definitivamente la solución ante la barbarie neoliberal que está hoy más exacerbada, que ha condenado a millones de trabajadores y de trabajadoras en el planeta, que mantiene a los chalecos amarillos en las calles de París ya por varios meses, que ha condenado a la miseria y al desempleo a millones de estadounidenses. Ese sistema bárbaro solo puede derivar hacia una especie de neoesclavitud, donde la seguridad social, las conquistas, las luchas de los trabajadores y las trabajadoras en la humanidad está en absoluto peligro, porque los trabajadores no son dueños efectivamente de su vida, siguen intercambiándola por un salario en un sistema que no garantiza la vida, donde definitivamente, como lo decía Rosa Luxemburgo, nos amenaza la barbarie. La experiencia de los campos de concentración nazi, que hoy la vemos en campos de concentración en la frontera de Estados Unidos con niños latinoamericanos, no son una cosa excepcional dentro del modelo capitalista. Se pueden convertir en la regla. Y por eso la fórmula que han encontrado es la violencia y la guerra para que la clase trabajadora, que termina siendo desplazada y que termina siendo migrante, llega como esclavo a los territorios, entre comillas, de los países desarrollados, a hacer el ejército
de obreros que enfrenta a las luchas de los obreros que están allí, de los trabajadores de los países desarrollados. Es la barbarie, pero nosotros tenemos la fórmula mágica. Nos las dejó Bolívar. Y nosotros podemos construir, estamos construyendo un modelo de sociedad que garantice la mayor suma de felicidad, la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social. Y ese es el proyecto de Bolívar y es el socialismo del siglo XXI y se construye en el territorio con la unidad obrera, comunal y campesina. Y estoy convencida de que este es el mejor momento de hacerlo y lo haremos nosotros. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Que viva la patria!